Llámese ángulo en posición normal, ¿ya? Llámese ángulo en posición normal, aquel tipo de ángulo que parte del eje positivo de un plano cartesiano, es decir, parte del eje de las abscisas. Si parte del eje de las abscisas, es decir, semieje positivo de las abscisas, si va o bien en sentido antihorario o bien en sentido horario, nosotros diremos que eso es denominado un ángulo en posición normal. Vamos a ampliar un poquito la figura para que puedan visualizarlo mejor. ¿Qué digo aquí? Por ejemplo, esto de aquí está girando de manera antihoraria y como parte del semieje positivo de las abscisas, yo puedo decir que alfa es un ángulo en posición normal. En el caso de tita, también parte del semieje positivo, pero no está girando de manera antihoraria, sino horaria. ¿Qué puedo decir también de tita? Que tita es un ángulo en posición normal. Ahora bien, para considerar un ángulo en posición normal, usted debe empezar de aquí, del semieje positivo, y debe cruzar con una línea que parta del origen. Si no parte del origen la línea, tampoco será un ángulo en posición normal. Entonces aquí yo puedo decir que esto que acabo de escribir aquí, perdón, vamos a ponerle un color azulito, por ejemplo, que puedo decir que en ambos casos yo estoy hablando de que tanto alfa como beta serán denominados ángulos en posición normal. ¿De acuerdo? Ángulos en posición normal. ¿Por qué ángulos en posición normal? Porque parten del semieje positivo, giran y cortan con una línea que parte del origen, llámese origen al punto 0,0. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a verificar cuáles de estos ángulos están en posición normal. Por ejemplo, aquí, él está partiendo de esta línea, no parte de aquí. Pero profesor, está llegando. No, no me importa que llegue, me importa que al partir, al salir, debe salir de aquí y no está saliendo de aquí. Entonces, ¿qué puedo decir de él? Que este señor de aquí, alfa, no es un ángulo, no está, vamos a decir así, no está en posición normal. No es un ángulo en posición normal. ¿De acuerdo? No está en posición normal. Observe en el caso de tita. ¿Qué puedo decir de tita? Profesor, está partiendo del semieje positivo. Perfecto. Pero si tú observas, no cruza con una línea que debe partir del origen. Por tanto, concluyo también que este ángulo tita tampoco es un ángulo en posición normal. Si seguimos subiendo, observamos que beta parte del origen, perdón, parte del semieje positivo, se cruza con una línea que parte del origen y entonces aquí, que puedo puedo concluir que sí está en posición normal. ¿De acuerdo? Entonces, es así muy simple la teoría. ¿Está en posición normal o no está en posición normal? Simplemente eso. Veamos este de aquí. Parte de aquí, observa aquí, de aquí, del semieje positivo, gira, corta con una línea que va del origen, por lo tanto que puedo concluir que también es un ángulo que está en posición normal. Entonces digo yo aquí que el ángulo phi sí está en posición normal. ¿De acuerdo? Entonces, la definición de un ángulo en posición normal es bastante simple. ¿Pero por qué nos va a interesar ello?
Pues nos va a interesar porque en trigonometría tenemos que definir bien los ángulos, ¿de acuerdo? Debe de estar o no debe de estar en posición normal. ¿Ok? Viendo ello, pues vamos a recordar ahora nosotros aquellos problemitas que habíamos estado visualizando ya anteriormente respecto de, en este caso, los ángulos positivos o negativos, ¿no? Y básicamente habíamos dicho pues de que si tu ángulo giraba de manera horaria, tendrías que cambiarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda tener un giro antihorario, ¿no? Y de esa manera pues trabajarlo de manera correcta, valga la redundancia, ¿no? Veamos aquí, vamos a completar aquí, por ejemplo. Preguntitas simples. Completa en cada recuadro el sentido de rotación en que fue generado cada ángulo trigonométrico. Alfa. Alfa, ¿qué sentido tendrá? Miren, si ustedes ven cómo está moviéndose alfa, está moviéndose contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué podré decir de alfa? Que tiene un sentido antihorario. Y si es antihorario, podríamos decir que es positivo, pues, ¿no? Antihorario. Es un sentido antihorario. ¿Qué puedo decir de beta? ¿Qué puedo decir de beta? Observen aquí beta. Está yendo similar a las agujas del reloj. Y si está yendo similar a las agujas del reloj, de beta puedo decir que él tiene un sentido horario. ¿De acuerdo? Tiene un sentido horario. ¿Qué puedo decir de tita? A ver cómo está girando tita. También sentido horario. Entonces, de tita también puedo decir que tiene un sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto al movimiento, allí tendríamos nosotros. Ahora, me piden que una mediante flechas si el ángulo es positivo o negativo. Veamos. Este de aquí, por ejemplo, este de aquí, tiene un sentido similar a las agujas del reloj. Entonces, él tendrá un sentido horario. Y al ser horario, ¿qué cosa es? Negativo. Se acabó. ¿Sí? Este es negativo. Todo lo que es horario es negativo. Veamos tita. Tita está moviéndose hacia ese sentido. Así es antihorario. Por lo tanto, él es positivo. Beta. Va así, observe, va así, antihorario. También es positivo. ¿Qué pasó con este ángulo gamma? Va así, igual a las agujas del reloj. Entonces este es un ángulo negativo. ¿Ok? Un ángulo negativo. Y como una cuestión ya de desarrollo de problemas, ¿qué podemos decir aquí? Hay que cambiar el ángulo, repito, hay que cambiar el ángulo que tenga el sentido horario. En este caso, ¿cuál de los ángulos tiene sentido horario? Este de aquí es antihorario. Este de aquí, este ángulo de aquí, habría que cambiarlo. Pero al cambiarle el sentido, estamos negando su expresión, habría que cambiarle el signo también a cada término. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Que este ángulo que está aquí ahora ya no se llamará 5 menos x. El menos ahora es más. Y este más 5 ahora es menos 5. ¿Y qué puedo decir? Que este ángulo que está aquí, que se llama 4x menos 10, más este ángulo que está aquí, que se llama x menos 5, me debe dar en total 90 grados, ¿no? Entonces concluimos aquí lo siguiente, ¿no? Que 4x menos 10, 4x menos 10 más x menos 5, eso debe ser igual a 90 grados, ¿ok? Eso debe ser igual a 90 grados. Y entonces, bueno, vamos a ver un poquito aquí, ya está. Aquí ya solamente son ecuaciones, ¿no? Que aquí, por ejemplo, yo cometo el error, a veces me dicen de que el estudiante ya debe saber ecuaciones simples, básicas, pero, y por ello me voy un poco rápido, aquí voy a ir lento.
agrupo primero mis variables. 4x más x. Y luego agruparé los números. Menos 10, menos 5. ¿Ok? Entonces aquí, operando 4x más x sería 5x. Menos 10 menos 5. Al ser dos negativos se agrupan. Eso saldría menos 15. Y eso es igual a 90. ¿Ok? Ahora, ¿qué decimos? Decimos que ese valor de menos 15 tiene que ir al otro miembro. Pero ahí, al ir al otro miembro, irá con signo cambiado. En este caso ya no será, menos 15, sino será más 15. ¿De acuerdo? Será más 15. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Sería 5x es igual 90 más 15. 5x será igual a 105. El 5 que está multiplicando al x pasará a dividir. X será igual a 105 entre 5. ¿Y cuánto sería eso? 21, ¿cierto? Muy bien.